Muy buenos días a mis colegas de la mesa principal, a los distinguidos representantes del Gobierno de Honduras, funcionarios que nos acompañan esta mañana, representantes de sociedad civil, amigos, amigas y sobre todo queremos reconocer también la presencia de los medios que muestran su compromiso para hablar de estos temas. Realmente después de un vídeo como el que acabamos de ver, quedamos sensibles, nos indignamos, porque nos damos cuenta que la corrupción no solamente se puede medir a través de cifras, no solamente podemos hacer gráficos y porcentajes del comportamiento de los recursos y de las finanzas públicas, sino que al final de cuentas, la corrupción también tiene consecuencias con rostro humano. Y eso es un punto importante que queremos nosotros retomar en este tiempo. Es un momento de celebración en el programa Impactos y en la red de socios con la que hemos venido trabajando, porque vamos a tener una oportunidad de realizar, de continuar impulsando esas iniciativas que desde 2011 estamos iniciando, en el cual Counterpart, con los recursos proveídos por nuestro donante, inició Impactos como una apuesta importante para respaldar las iniciativas de sociedad civil de manera que se pudiera contribuir en ese momento tan particular que vivía el país. Estábamos recién saliendo de una crisis política donde se veía mucho distanciamiento de los diferentes sectores y se vio la oportunidad de, a través de Impactos, establecer algunos puentes de comunicación entre los diferentes sectores. Se instaló Impactos y empezamos a trabajar en los temas de transparencia con organizaciones de los diferentes colores y tendencias políticas, y también abordamos el tema de la prevención de la violencia, desarrollando un modelo de prevención de violencia de base comunitaria que igualmente resultó exitoso. Desarrollamos entonces 2 proyectos. Familiarizados estamos con las siglas que utilizamos para identificar estos proyectos. El que trabajó más decididamente en los temas de participación ciudadana y transparencia y que conocemos familiarmente como CPRG por sus siglas en inglés, y las oportunidades sociales, que fue nuestro modelo de prevención de violencia que mencionaba hace poco. Ambos se complementaron y trabajaron con una red de más de 30 organizaciones. En el momento de mayor inversión y de mayor madurez del programa, logramos cubrir 14 de los 18 departamentos del país a través de la presencia de las organizaciones de sociedad civil que han sido los protagonistas, porque Impactos es apenas una oportunidad para que las organizaciones de sociedad civil puedan llevar adelante, continúen impulsando esas iniciativas que buscan ser propositivos, llegar con propuestas para fortalecer esa institucionalidad pública que estamos señalando que se encuentra débil y que debe ser mejorada, pero que no va a mejorar solamente con el señalamiento una y otra vez de la problemática que les aqueja, de las debilidades del día a día, sino con una contribución propositiva. De esa manera, entre 2011 y 2015, desarrollamos 102 proyectos subvencionados. 57 de esos proyectos estaban dirigidos a los temas de transparencia y rendición de cuentas. Resulta muy corto el tiempo para poder resumir los éxitos de esos 57 proyectos subvencionados, pero que trabajaron en los diferentes sectores, desde la auditoría social a los recursos invertidos en la carretera CA4, que nuestros amigos del EROC llevaron a cabo, hasta un trabajo coordinado con CELIBRE y Fundación Democracia Sin Fronteras para hacer posible que el Instituto de Acceso a la Información Pública disponga de una metodología que permite evaluar con criterio técnico el cumplimiento del artículo 13 de la Ley de Acceso a la Información Pública
que habla de publicar la información de oficio para que los ciudadanos tengan conocimiento de cómo son utilizados los recursos en las instituciones obligadas por ley. O lo que todos recuerdan recientemente, la campaña exitosa que impulsamos con el CNA, que es una campaña que busca educar a la ciudadanía sobre la importancia de reconocer los síntomas, las manifestaciones de los actos corruptos y la invitación del Consejo Nacional Anticorrupción para no quedarnos callados, para bajar la tolerancia a la corrupción y denunciarlo. Porque solo la denuncia desenmascara esas situaciones que a todos nos escandalizan y que culminan en testimonios como el que vimos hace poco. O los espacios que se crearon, por ejemplo, con la ASJ, para que mediante mecanismos similares y con el respaldo de una entidad de reconocido prestigio a nivel internacional, como Transparencia Internacional, pudiéramos establecer un centro de asistencia legal en el tema anticorrupción. Y por ahí podría mencionar otros esfuerzos que se han realizado para fortalecer las diferentes instancias del Ministerio Público, trabajando con los amigos de Cáritas, con ASJ, mencionar el trabajo que se ha hecho con FOSDE en el tema de análisis de las finanzas públicas, de la deuda flotante, de los recursos que se utilizan sin una imputación presupuestaria, solo para mencionar algunos de los que tienen que ver con la realidad nacional. Y vinculado a los temas de seguridad, un trabajo ejemplar realizado por una entidad que tiene como misión la defensa de los derechos humanos, como es CIPRODE y todas sus organizaciones de base, que empezamos a trabajar en un enfoque integral de la seguridad ciudadana, llevando una educación hacia las organizaciones de sociedad civil para identificar cuáles son los puntos críticos de la seguridad ciudadana, por qué apostarle a la prevención de la violencia y por qué era importante atender ese desplazamiento que está ocurriendo en el país de las poblaciones como producto de la violencia. Comunidades enteras que están quedando solas, deshabitadas, o ciudadanos que están obligados a dejar sus viviendas porque son requeridos así por los grupos delincuenciales. ¿Cómo entender ese fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia y de qué manera, a través de sociedad civil, se brindan la capacitación, las herramientas, los procesos metodológicos a las entidades públicas responsables para dar una respuesta coordinada y sistemática, como efectivamente lo hemos realizado a través del apoyo al Comité Interinstitucional que está dando respuesta a esa situación y que reconocemos el liderazgo que ha tenido CIPRODE en esa materia. Pero para que las organizaciones de sociedad civil puedan realizar ese trabajo, nos dimos cuenta que las subvenciones no solamente debían ir a temas específicos relacionados con las capacidades instaladas de cada organización, sino que deberíamos también generar un ambiente que permita, un ambiente que habilite a las organizaciones de sociedad civil a cumplir su misión. Y ese trabajo lo emprendimos con FOPRIDE. Primero, para lograr la aprobación de la ley de ONGDs y posteriormente su reglamento, una tarea que no fue fácil, pero que al final se logró. Y más tarde, un trabajo de cerca con la Secretaría de Derechos Humanos Descentralización y la unidad que se encuentra dentro de ahí, la Secretaría General y la URSAC, para ayudar a esta entidad a hacer un trabajo sistemático, ordenado, utilizando las nuevas tecnologías y actualmente está a disposición del sector sociedad civil un sistema en línea para que no tengan que movilizarse desde los distantes puntos del país a Tegucigalpa para cumplir esa obligatoriedad de presentar sus reportes, de notificar sus cambios de junta directiva, de solicitar la aprobación de estatutos y todos los trámites que conocemos que realizan las organizaciones de sociedad civil. Parte de ese ambiente habilitador también, como quiero mostrar con estos ejemplos, que no es fácil resumir de todos los 57 porque fueron exitosos todos, pero que hemos trabajado en diferentes ámbitos, siempre buscando desarrollar la capacidad de la organización
y fortalecer aún más lo que están haciendo, pero siempre con una expresión propositiva que deje algo a la entidad pública que directamente está involucrada en esa acción que estamos promoviendo. Y en todos han quedado herramientas, metodologías, capacidades instaladas, procesos que dan la pista de cómo las cosas pueden hacerse bien y de manera transparente. En un caso similar, con nuestro modelo de prevención de violencia de base comunitaria, fueron 45 subvenciones que fueron desarrolladas con comunidades consideradas calientes. Calientes no solamente por la habilidad de las personas para mostrar ese cariño y esa cultura de buen amigo del hondureño, sino calientes en el más sentido, porque la violencia prevalece, la desconfianza se profundiza y las relaciones se pierden y desplazan a las personas. Y entonces vimos la necesidad de trabajar con un modelo comunitario que permitiera generar esas capacidades locales para identificar dónde están los factores de riesgo que generan más violencia y cómo podemos preservar ese recurso valioso que tenemos como son los jóvenes para evitar que caigan en las redes de la delincuencia y de las asociaciones irregulares a nivel comunitario. Y de esa manera nos permitió trabajar en la comunidad, articular esas comunidades y sus esfuerzos con los gobiernos locales e incorporar a la empresa privada en un esfuerzo común para que se diera cabida también a una inversión positiva que ayude a rescatar a estos jóvenes. Y creo que el modelo cumplió su resultado, lo validamos en comunidades urbanas, trabajando desde los bordos del río Bermejo con nuestros amigos de CASM hasta las comunidades garífunas en La Ceiba, pasando por la zona industrial de Choloma, por San Pedro Sula, por Tegucigalpa, Choluteca, Copán, es decir, en las ciudades principales y más representativas de la necesidad de una inversión, y los resultados fueron muy positivos, tanto así que dijimos, bueno, si el modelo funciona en zonas urbanas, veamos qué pasa en el área rural. Y en esto, con los amigos de Lamón y con mancomunidades del Departamento de La Paz y de Comayagua, validamos el modelo y vimos que funciona. Es uno de los legados que deja CAP, nuestro modelo de prevención de violencia, para que continúe siendo implementado en ese esfuerzo por construir una mejor nación y aprovechar ese bono de juventud que tenemos. En 2016 se marca la nueva etapa del programa y aquí solamente el proyecto de prevención de transparencia y lucha contra la corrupción es el que continuará con sus ejecutorias por los próximos 18 meses. En este sentido, nosotros vamos a continuar fortaleciendo las capacidades de la sociedad civil. Continuaremos haciéndonos eco de iniciativas internacionales que buscan una forma novedosa de participar, de proponer, sobre todo en el marco de un proceso que nos marca a todos los hondureños, porque en este y el próximo año el proceso electoral va a ser la orden del día. En ese sentido, esta coyuntura de esfuerzos nacionales e internacionales posibilita que podamos continuar haciendo esas buenas prácticas que hemos identificado, pero al mismo tiempo innovar, porque se presentan en esas oportunidades para hacerlo. Pretendemos continuar con nuestros socios, con los que iniciamos esta lucha desde 2011, pero también queremos incorporar a organizaciones que hasta ahora no han trabajado con nosotros, que reconocemos su capacidad, su experiencia en la materia y que honrarían y capitalizarían aún más las inversiones de impactos para que trabajemos en conjunto. Estos 5 años iniciales de impactos nos han permitido establecer la plataforma inicial sobre la cual construimos un mejor entendimiento de qué es la corrupción, cómo se comporta, cómo se manifiesta
Y debemos reconocer que a lo largo de la historia del país hemos encontrado, como lo mostraba uno de los mensajes que trabajamos con el Consejo Nacional Anticorrupción, que mostraba la historia desde la reforma liberal y en la historia del ferrocarril hasta nuestros días con el Seguro Social. Diferentes etapas de la historia del país han sido marcadas por eventos que tienen que ver con corrupción y que no quiere decir solamente que son servidores públicos los responsables de hacerlo. Reconocemos también que en el sector privado, en otros actores sociales, dentro de los organismos corporativos y dentro de las organizaciones políticas, también pueden ocurrir estos actos de corrupción y por eso creemos que es importante tener un sentido amplio de abordaje, de señalamiento, pero también de propuestas. Si bien la corrupción está asociada al abuso de poder, a conflictos de interés, a carencia y debilidad de procedimientos y mecanismos, esto lo hemos vivido con las organizaciones con las cuales hemos trabajado y hemos notado que mediante la aplicación de nuevas herramientas y metodologías, además de una adecuada capacitación, se desarrollan espacios de mejora y hemos notado mejorías sensibles en las organizaciones sociales y en las entidades públicas con las cuales estamos trabajando y le vamos a apuntar nuevamente a seguir trabajando para que los marcos legales que investigan y que sancionan la corrupción dentro de la administración pública sean funcionales. Por eso hemos manifestado desde la participación del señor Derek y también con las conversaciones que hemos tenido con los amigos de la prensa, que vamos a estar de cerca, vigilando, monitoreando y apoyando el trabajo de la misión de apoyo para la lucha contra la corrupción y la impunidad, porque eso está estrechamente vinculado y es una forma de generar esos espacios que necesitamos para proponer y para que la impunidad no siga respaldando esos actos que una y otra vez se repiten. Porque como lo vimos en el video, la corrupción mata, tiene esa consecuencia humana que acaba con la vida de las personas. En la denuncia del robo en el Seguro Social, las múltiples implicaciones que esto ha tenido y que motivó las continuas marchas de las antorchas en 2015, aquí tenemos algunos de los líderes que hicieron posible ese movimiento social con sus propuestas para exigir una comisión internacional que no se tuvo a la medida como se la pedimos al sastre, a la medida para que no se le vea ni una arruguita y le quede perfecta, pero la ganancia que tenemos es una presencia internacional que ha colocado el tema de la corrupción no solo en la agenda nacional, también en la agenda internacional, y ese apoyo internacional debemos capitalizarlo desde sociedad civil para que esa conflictividad que hubo en el 2015 y que ahora la tenemos presente una vez más a raíz del asesinato de la señora Berta Cáceres, defensora de los recursos naturales públicos, una líder que siempre estuvo protegiendo la clase más desposeída y los grupos postergados, especialmente los indígenas. Eso nos trae a la memoria las diferentes manifestaciones de la corrupción que no solamente ocurre en las entidades públicas y en los edificios con vidrieras elegantes y con estacionamientos grandes, sino que también lo encontramos en aquellos sectores más alejados de los centros urbanos. Esa conflictividad entonces se suma a los requerimientos de una comunidad internacional que demanda un uso transparente de recursos. Hemos tenido ejemplos en las últimas semanas de las consecuencias que ese acto criminal ha tenido en cuanto a la respuesta internacional. Pero no solo puede ser la respuesta internacional, creemos que es necesario también como ciudadanos y ciudadanas hondureñas hacernos algunas preguntas. Y esas preguntas que nos hacemos en Impactos, invitamos a que busquemos la respuesta en común a esas preguntas. Algunas de esas preguntas y otras que les complementan aparecen en los cuadros que tenemos ahí con las fotografías y ciertas preguntas que les invitamos a tomar un tiempo, responder y depositar su papeleta en la urna, porque eso nos ayudará muchísimo a nosotros
para asegurar que los caminos que estamos identificando son los adecuados. Y entonces, la gran pregunta es, ¿será que la ciudadanía hondureña organizada va a aprovechar esa coyuntura que se ha abierto desde el 2016 y que se va a mantener hasta el 2017 con esa efervescencia para una lucha frontal contra la corrupción? ¿Será que es posible eso? ¿De qué manera las organizaciones y los movimientos sociales se pueden sumar a esa lucha con un sentido propositivo? ¿Cómo puede fomentarse una lógica de trabajo conjunta? ¿Será que podemos llegar a establecer una agenda mínima para combatir esa corrupción? Como un tema que convoca, porque hemos visto que en los últimos tiempos, algo que hizo salir de la comunidad de los hogares, por ejemplo, a una clase media, fue el tema de la corrupción. Si ese es un tema que nos convoca a todos, ¿por qué no pensamos en poder desarrollar una agenda mínima? ¿Cómo podemos hacer que ese descontento y ese nivel de indignación se mantengan en el tiempo y sea un elemento que nos motive a actuar en conjunto? ¿Cómo podemos o cómo pueden las organizaciones ciudadanas y los movimientos, dentro de un ambiente habilitador para ese sector, mantener su autonomía, su orientación política, su identidad, porque no se está esperando que abandonen esos objetivos misionales que cada organización tiene, sino que basados en esas capacidades y en esa competitividad, sumen esfuerzos en aquellos elementos que no son comunes. Porque la gran pregunta es, ¿y entonces cómo ciudadanizamos la lucha contra la corrupción? ¿Qué podemos hacer? Eso lo podemos ciudadanizar. Nosotros tenemos una propuesta como Impactos. Primero, es necesario fortalecer la comprensión sobre lo que es el fenómeno de la corrupción y el entramado en el que descansa, que es la impunidad. En este evento, además de ser una oportunidad de celebración, vamos a tener la participación de 3 reconocidos líderes de opinión pública que han accedido a sumarse a este esfuerzo y desarrollarán aquí sus ponencias en un panel que creo que nos va a ayudar a entender un poco más ese fenómeno de la corrupción, sus manifestaciones y los puntos débiles que tiene, porque tiene puntos débiles por los cuales podemos atacar para ser efectivos. Porque la corrupción afecta los derechos de todos, los derechos sociales, económicos, políticos, los de primera, segunda, tercera y todas las generaciones que a nivel de convenciones internacionales se han oficializado. Porque nosotros creemos firmemente que mejorar la comprensión sobre la presencia de esas prácticas corruptas es la base para presentar propuestas. Y una de esas propuestas es la necesidad de recuperar el derecho de acceso a la información pública. Impactos continuará trabajando con el IAIP y con las organizaciones de sociedad civil para que eso sea posible. Y nos sumamos a la propuesta de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, la MAXI, en el sentido de que la ley de secretos viene a violar ese derecho de acceso a la información pública. Ya hay propuestas que se generaron en el ciclo anterior de Impactos de cómo accionar en ese sentido. Porque es necesario exigir la responsabilidad y la funcionalidad de los órganos contralores. Y si no tenemos acceso a la información, ¿cómo vamos a exigir eso? Aprovechar entonces esos nuevos mecanismos, iniciativas y espacios nacionales e internacionales para luchar contra la corrupción, y eso nos lleva, esas propuestas nos llevan a identificar algunos desafíos, porque en esta lucha contra la corrupción, en esta lucha para que prevalezca el imperio de la ley, muchos desafíos están y no todas las respuestas las tenemos en la mano. Me decía alguien, no, es que usted no puede esperar tener todas las respuestas, pero asegúrese de tener los números de teléfono de quienes les pueden ayudar a encontrarla y los contactos en Facebook. Pues aquí están esos contactos. Y uno de los grandes desafíos es que desde Impactos reconocemos que la instalación de la MAXI es una coyuntura que brinda posibilidades de materializar la lucha contra la corrupción y la impunidad.
No es la varita mágica, no es la solución, es apenas un medio y no un fin en sí mismo, pero que hay que sacarle el máximo provecho. Y abordar ese combate a la corrupción en el corto, mediano y largo plazo, y no solamente con una visión cortoplacista de un evento o de un hecho o de una denuncia planteada, sino dentro de la institucionalidad pública y dentro del respaldo de los movimientos sociales. Fomentar el trabajo en redes es clave, porque ya lo dice la canción, una sola golondrina no hace verano. Necesitamos hacer coro. Y esto nos va a llevar entonces a promover las metas de desarrollo del país. Por eso creemos firmemente y hemos expresado, y nos alegra que está con nosotros el abogado Sagastume, de la disposición que hay para apoyar ese proceso de gobierno abierto. Abrir el gobierno, abrir los datos, abrir el presupuesto a la ciudadanía, abrir la información sobre eso y que haya veeduría ciudadana al respecto. Y hemos manifestado nuestro apoyo al comité técnico, que en esta ocasión está siendo liderado por Cáritas, para que ese proceso sea participativo y para que podamos compartir no solamente en el país, sino dentro de esa iniciativa global de gobierno abierto con nuestros vecinos de Guatemala, que muchos tienen para enseñarnos de sus propias experiencias, y del resto de países de la región, y con la instancia más global de gobierno abierto, donde Counterpart también tiene presencia y participa una de nuestras vicepresidentas, la vicepresidenta de programas, tiene presencia en ese foro, y de ahí que para Counterpart también es un mandato apoyar decididamente este proceso de gobierno abierto, porque creemos que es un proceso que vale la pena apoyar. Eso demuestra que para lograrlo debemos ser inclusivos, debemos promover la participación de todos los sectores, nadie quede excluido porque todos somos afectados y todos podemos contribuir. Los ejes ya de nuestro trabajo, pues prácticamente los he marcado en mi presentación, tienen que ver con continuar apoyando las capacidades de las organizaciones de sociedad civil socias, mediante procesos de desarrollo organizacional que mejoran su accionar interno, les permiten ellos mismos rendirse cuentas para poder colocarse frente a las entidades públicas y decirles, somos transparentes y también solicitamos de ustedes una respuesta transparente. El fortalecimiento de la institucionalidad pública no lo perdemos de vista, generar esos diálogos políticos propositivos con todo el sector de la institucionalidad pública, buscando encontrar soluciones, caminos que podamos transitar juntos, porque este país es de todos. De ahí que esa oportunidad de trabajar con la misión de apoyo le sacaremos el máximo provecho con nuestra red de aliados. Y uno de esos puntos claves que vamos a trabajar en conjunto es el acceso a la información pública como la llave que abre las puertas para una participación ciudadana efectiva y una rendición de cuentas activa. Y por supuesto, continuaremos trabajando en el marco legal para que las organizaciones de sociedad civil, y no solamente en el marco legal del documento escrito, publicado en la Gaceta y archivado, sino darle vida a la aplicación de ese marco legal que posibilite a las organizaciones de sociedad civil cumplir su rol a favor de la transparencia y de incidir positivamente en políticas públicas que nos ayuden a tener un mejor país. Porque creemos que la participación ciudadana, el trabajo en redes, la interdisciplinariedad del trabajo, el ser inclusivos, son realmente oportunidades que tenemos para aprovechar esas capacidades para hacer frente al fenómeno de la corrupción y su impacto en la gobernabilidad del país, que dicho de esa manera suena a algo etéreo e inalcanzable, pero que reconozcamos que eso que parece etéreo e inalcanzable se manifiesta en la vida cotidiana de las personas, afecta nuestra seguridad, garantiza nuestro acceso a servicios,
tocan nuestras vidas, como lo vimos en el video y como vamos a ver en otras experiencias más adelante. Los desafíos son muchos, no todo está escrito, hay espacio para ser creativos y con ese entendimiento y con ese entusiasmo, Impacto celebra el inicio de estos 18 meses y ya muy pronto, desde la próxima semana, empezamos el otorgamiento del proceso de subvenciones para trabajar en conjunto en estos temas centrales que he mencionado. Muchas gracias por su atención.